Buenos días, Bianca, ¿qué tal? Buen día, Iván. Qué ¿Cómo, alegría este encuentro. Yo cómo estamos? aquí, bien, ¿Sí? aquí en la isla de Lanzarote, hoy es Mm, un día precioso. Y tú en Galicia, la Terra Meiga, en Galicia, sí. eh, la Donde he Terra nacido. Media. Bueno, pues nada, vamos a hacer una entrevista a modo de charla reflexión sobre un tema que me ha llamado bastante la atención. Pues voy a contar un poco de dónde ha surgido la idea, ¿no? Pues ayer estaba en Facebook hojeando un post y cuando te vi, pues haciendo una alusión o una reflexión que yo creo que es muy necesaria de escuchar y de que la gente tiene el concepto un poco trastocado y va sobre qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia y qué concepto tiene la gente de la ciencia, ¿vale? Y para ello lo que voy a hacer es, para la gente que no te conozca, pues es presentarte y decir que, bueno, que eres nacida en Buenos Aires, ¿sí? Argentina, sí. Argentina querida, y que te defines como divulgadora científica, o por lo menos lo hacías hasta ahora, ¿no? Sí, ya no lo hago más. He, he renunciado a ese mote, digamos, Ok. ¿no? A esa etiqueta, ¿no? Sí, a esa etiqueta, sí, Ya. sí, sí. Tantas etiquetas que nos están regalando cada día y al final las acabamos comprando. Bueno, pues divulgadora científica desde los 18 años. Has estado en países variopintos como pueden ser México, España, Argentina, obviamente, Uruguay, Brasil, Canadá. Madre mía, ¿no? Bueno, sí, me tocó un destino viajero. Ajá, Sí, eh, eh, pues siempre he hecho divulgación científica, pero a través del arte. Es decir, ok. yo soy artista y muy estudiosa también de la ciencia, ¿no? Ujú, Y entonces, pues uní la ciencia con el arte. La divulgación científica que en muchos casos puede ser un poco técnica en su mm, lenguaje o tal, pues yo encontré la forma a través del arte de transmitir conocimiento de una manera más amena, más divertida en algunos casos, porque algunos de mis personajes pues son bastante divertidos. Eh, Recuerda alguno. Recuerdo, bueno, yo creo que el más divertido de todos es la vieja pastora. Ese mismo. Una viejita toda que venía con sus ovejas, ¿no? Y después algunos personajes que he hecho en 3D, como la hormiga chola, que También. también gustó mucho en su época, sí. Bueno, recordarle a la gente que nos esté escuchando, recordarle, no, decirle que tuve el gusto de conocerte, pues yo creo que fue en el 2010, si mal no recuerdo. Era una conferencia en un auditorio bastante grande, en un congreso de vida después de la vida en Albacete, En Albacete. y nos dejaste entusiasmados, yo por lo menos así lo viví y así fue la sensación de la gente que estaba a mi lado, ¿no? Que nos hablabas de un planeta Tierra vivo, muy interesante desde un punto de vista científico, hasta anécdotas de... ¿Cómo era aquello? Ah, sí, que los virus y las bacterias, cuando nos dábamos un abrazo, nos chocábamos la mano, que hacían el amor. ¿Te acuerdas? Bueno, en el caso de los virus no, porque los virus no se reproducen así, pero Ajá. las bacterias sí, pues. Mm, Las bacterias cuando nosotros nos besamos o nos abrazamos, pues nos intercambiamos bacterias mm. y eso garantiza que tengamos una buena diversidad bacteriana dentro del cuerpo, ¿no? Eh, Cuanta más mezcla, digamos. La eh, interactuación. claro, claro. Y sí, eso llamaba mucho la atención, ¿no? El tema de que cuando yo me doy un beso contigo o me doy la mano contigo, pues nuestras bacterias copulan
y forman nuevas cepas dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan a vivir, ¿no? Pues el recuerdo que tengo de esa conferencia es muy bonito y lo que has dicho antes, agrupando o aunando pues el arte, la ciencia, la divulgación científica de verdad, no la cientificista, Es- y, y dicho y hecho con ejemplos personales, vivencias personales que me acuerdo que habías contado, impactantes también, y fue, ya te digo, no me acuerdo cuánto había durado, pero nos dejó impactados a todos. Y ese fue el primer recuerdo que tengo tuyo, la verdad. Después ya, bueno, pues viniste a Madrid, en Amarna Center Madrid, donde yo estaba allí, a hacer cursos, a realizar consulta. ¿De qué era la consulta que hacías en aquel momento allí? Estaba, bueno, en la época en que fui a Marna, estaba yo ya trabajando con la tecnología bioelectrográfica, Ujú. es decir, el análisis del campo magnético del cuerpo humano en el rango de la luz ultravioleta, ¿no? Ajá. Entonces estaba dando sesiones en tu centro, un centro precioso en Chamartín, creo que era, ¿no? Sí. Bueno, Plaza de Castilla, Chamartín estaba En Plaza Castilla, sí. allí en el medio, sí. Em, em, que es esta tecnología que aún sigo utilizando con mis clientes en las sesiones, ¿no? Ok, si te parece, al final, cuando acabemos esta charlita, pues nos cuentas un poco más en profundidad cuál es la consulta que realizas hoy en día. Y bueno, yo, este método que dices que utilizabas y utilizas, me parece que mucha gente no lo conoce y que debería de conocerlo para ver que todo lo que sea campos magnéticos y todo, y todo lo referente a esto, que a veces es como que no está muy vinculado científicamente, aparentemente, pues en el fondo sí que hay una manera de trabajar con eso y de reequilibrar, ¿no? De producir esa homeostasia natural del cuerpo. Sí, la homeostasis, sí, sí, Eso sí, es. sí. También eres escritora de tres, bueno, de tres no, venga, de dos libros. El primero, Nosfera, en 2010, que tienes una edición con Obelisco en el 2011. Homostesia, el arte de vivir, el arte de sentir la vida, en el 2018. Y ahora estás trabajando en otro, ¿no? Sí, porque mira, los tengo aquí. Este Ajá. Homostesia es el primero de una serie. Ujú. Este sería la introducción al arte de sentir la vida. Es un Ajá. libro sobre entrenamiento emocional, ¿sí? Ujú. Es un libro que nos revela de qué manera, cómo podemos aprovechar cada una de nuestras emociones, así sean agradables o desagradables de sentir, siempre vienen a ayudarnos a vivir, a Ujú. ayudarnos a solucionar los problemas y los desafíos que se nos van planteando. Y el segundo, el que estoy escribiendo ahora, que es muy probable que lo publique en el año que viene, en el 2022, pues es homostesia vocal, que es todo el trabajo emocional relacionado con la voz, Ajá. ¿sí? Que es muy útil para cualquier profesional de la voz, para profesores de canto, para locutores, para cualquier persona que trabaje profesionalmente con la voz, Ujú. pero también para las personas que quieren utilizar sus emociones, que quieren conocer cómo funciona su sistema emocional, dejar de sufrir tanto por las emociones y utilizarlas en nuestro propio beneficio, y está más orientado a la voz, Ah, a poder utilizar la voz como canal para llegar directamente y activar directamente nuestro sistema emocional. Que la voz depende 100% de lo que estás sintiendo, así como tú estás sintiendo, como está tu estado orgánico, así emites la voz. se Entonces, dice bueno, son...
que hay instrumentos con los cuales puedes un poco engañar, ¿no? Lo que transmites no es tan fiel a tu persona, sin embargo, con la voz Claro, ahí es claro. imposible. Ahí es imposible y además es un canal para conectar directamente con nuestro sistema emocional, ¿no? Ajá, Entonces es más fácil trabajar el entrenamiento emocional también con esa herramienta, con la perfecto. voz, ¿no? Venga, pues si te parece al final, profundizamos un poquito más en las consultas que haces hoy en día, porque aparte de ese boom que tuviste de conferencias, cursos, charlas, talleres, que te ocupó pues 2010, 2014, ahora ya dijiste, pues ya que estoy aquí en esta isla tan bonita, aquí me retiro, ¿no? Sí, digamos que he bajado muchísimo la actividad que sea para públicos grandes. Ujú, Eh, eh, entonces, bueno, recibo a personas aquí en mi estudio y también doy sesiones online. ok. Y esta es una forma, ya no hago espectáculos multimedia con pantalla gigante y con personajes y tal. No sé si será un retiro para siempre, no sé si volveré, pero por ahora solo voy a hacer cosas muy pequeñas y muy puntuales, Mm, ¿no? en intimidad, con confianza, abriendo Claro, espacios oportunos. claro, por ejemplo, el año que viene tengo pensado hacer un retiro de fin de semana de entrenamiento emocional Ujú, eh, en las afueras de Barcelona, que bueno, es una casa rural y vamos a estar todos ahí conviviendo un viernes, un sábado y un domingo y entrenándonos juntos en intimidad, ¿no? ajá, qué gusto. Mm, Bien, después ya profundizamos un poco más en esas cosas. A ver, venga. la ciencia, ¿qué le pasa a la ciencia? Bueno, ¿Cuál es el concepto de ciencia que tú crees? Porque claro, cada uno tiene su perspectiva y digamos que el concepto se va ajustando a la cosmovisión que cada uno tenga, pero ¿cuál crees, dejando el tuyo de lado ahora, que es el concepto que la mayoría de la población tiene sobre qué es la ciencia y cómo funciona la ciencia? bueno, es un poquito como el concepto general que tiene la gente, es un poco como de autoridad, es decir, Ajá. eh, eh, si lo dice un científico o si está científicamente comprobado, pues es una verdad absoluta, ¿no? Ujú, Eh, Desde mi punto de vista, la ciencia es todo el conocimiento humano, ¿sí? Y desde el punto de vista masivo y como también se quiere, digamos, introducir esta visión de que si es científico es verdad y si es científico... Y no tiene, ese concepto no tiene mucho que ver con la realidad. Es decir, la ciencia no es un dogma, no es como la religión que dice esta es la verdad y bueno, y el dogma de fe. que piense algo diferente es un hereje o no. La, la ciencia es todo lo contrario. Eh, eh, es decir, la ciencia dice, a través de los métodos que conocemos hoy, a través del conocimiento que tenemos hoy, eh, tenemos esta hipótesis, tenemos esta teoría, ¿sí? Y tratamos de hacer pruebas para comprobar que esto que yo creo que es así, es realmente así, ¿no? Entonces Ujú. hay como un protocolo de, de- de comprobación de esas hipótesis. Pero la cosa no queda ahí en la ciencia, es decir, lo que sabemos hoy, esto es lo que sabemos hoy y lo que creemos que es así hoy, hasta que alguien Demuestre lo demuestre contrario. lo contrario o demuestre algo diferente. Entonces, esta intención, digamos, de intentar endiosar
a la ciencia como la gran verdad, convertirla en un dogma y Intocable. prácticamente en una religión, pues bueno, yo no estoy de acuerdo. Y entonces, pues, con los años y con el conocimiento del medio y tal, pues ayer escribí una cosa que me salió muy, muy del corazón en mi muro de Facebook, ¿no? Donde yo decía que a partir de hoy no me gustaría más llamarme divulgadora científica, justamente por ese concepto que tiene la gente de la ciencia, con el que pues yo lo veo de otra manera, ¿no? Eh, eh, la ciencia para mí es simplemente un solo, un punto de vista más, una cosmovisión más Ujú. para explicarnos los seres humanos la vida, ¿no? Que Ya. es un misterio, ¿no? Y Y es de ese principio de autoridad del cual abusan y sobre el cual nos han instalado un primado negativo muy exagerado desde hace muchas décadas, ¿por qué crees que usan esa estrategia? eh, bueno, desde que conocemos un poco de la evolución del humano como Homo sapiens, que ahora ya vamos por Homo sapiens sapiens, le dicen, pues siempre se ha utilizado la manipulación de la percepción del otro Ujú. para poder gobernar, para poder controlar, para poder que el otro haga lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero este fenómeno de la manipulación de la percepción del otro es un fenómeno que no solo se da en la especie humana, ¿Mm? se da en casi todas las especies, incluso en los Anda, vegetales. ¿Sí? ¿en serio? Sí, vos fijate, por ejemplo, porque bueno, todos nos necesitamos de todos en la biosfera, todas las especies, para poder sostener la vida y evolucionar, ¿no? Estamos Mm. todos interrelacionados y, por ejemplo, una planta, ¿sí? O una especie vegetal que necesita reproducirse en otro territorio, Ujú. va a utilizar distintos medios de transporte para sus semillas. Uno puede ser el viento, ¿sí? Pero otro es manipular la percepción de los que van a comer esos frutos de esa planta, ¿sí? Para atraerlos, en el caso, por ejemplo, de los animales que comen tomates, ponte, ¿no? Vale, el tomate es cuando sale el fruto es color verde, es Mm. color, prácticamente el mismo color que la vegetación que lo rodea, ¿sí? Y solo se pone color rojo cuando sus semillas ya están listas para ser plantadas y Ujú. generar una nueva planta. Entonces el tomate se pone rojo para que el animal o nosotros mismos, ¿sí? Lo distingamos el fruto del resto de la vegetación verde, lo Mm. cojamos, lo comamos y luego, pues, hagamos popó con esas Que siga semillas, su curso. garantizando que vamos a... Nosotros no, porque ahora eh, hacemos caca en el inodoro, pero los animales que se comen esos frutos, ¿sí? Hacen caca y plantan las Ujú. semillas de esa especie, ayudando a que esa especie amplíe su territorio, ¿sí? Que Ya. tenga posibilidades de evolucionar en distintas zonas, ¿no? Entonces, lo mismo los peces para poder comer a una, a una, a una presa bajo el mar. Hay un pescadito muy, muy llamativo, por ejemplo, que tiene una membrana
aquí en la frente, donde yo sigo hablando mientras tú vuelves a colocar tu cámara, se me ha ido tu imagen ahora. Sí, estoy viendo. Bueno, te contaba, este pececito, digamos que tiene una membrana que imita como una especie de cañita de pescar, ¿no? Ajá. Entonces, con esa manipula la percepción del otro pescado que se cree Mm, que esto es un animalito para comer, que este es un pececito para comer, o una gambita, por ejemplo. ajá. Y entonces viene el pescado y hipnotizado con su percepción alterada, por eso que cree que es algo para comer, cuando se acerca, pues el pez este pum, se lo come, ¿no? Entonces ya te digo que esta manipulación existe en casi todas las especies, la Mm. manipulación de la percepción del otro para poder controlar su conducta. Lo que pasa es que la finalidad en el mundo animal o vegetal sería, digamos, la supervivencia, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la ciencia que vemos hoy en día no le veo tan claro que la finalidad sea la supervivencia, sino huele como si fuera a esa autoridad, a imposición, a decir, esto que te estoy poniendo aquí es sí o sí y punto. No es cuestionable. Sí, Ahí. el cientificismo, ¿no? El dogmatizar un punto de vista. Yo así lo llamo. Para Es mí como, es... es como si dijéramos, bueno, ahora empezamos a meter a través de los medios hegemónicos y tal, empezamos a meter en la cabeza de que lo científico es la verdad, ¿no? La verdad Como absoluta. la O sea, verdad porque absoluta y tal, ¿no? Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo solamente creo que la ciencia es un punto de vista. mm, Y ya te digo, dentro de la ciencia misma, es decir, un científico para poder descubrir algo nuevo, tiene que deshacerse de todo lo conocido, ¿sí? ya. No justamente actuar dentro de lo conocido, ¿no? Sí, pero hoy en día cualquiera que se salga del relato oficial, eh, ahí hay una acción dura en contra de él. O sea, Sí, parece que no puedes tener una opinión propia. Tú tienes que comulgar con la que, y a eso es a donde quería llegar, con la de la ciencia. Pero la ciencia la usan como un concepto abstracto, impersonal. O sea, no, el club, o sea, el comité de expertos de la Universidad D ha sí. dicho, Mm, pero ellos lo hacen ciencia, pero es una parte de unos investigadores científicos. claro, Y después claro. hay otra cosa que es que hoy en día todo el mundo es científico. O sea, cuando presentan a las personas es un médico y es un aval científico. Científico, te dejo a ti la palabra. ¿Qué Sí, es para ti ese, el bueno, científico? toda la estrategia que se hace a través del lenguaje, Ya. ¿no? Como decías hace un ratito, el etiquetado, ¿no? Oh, De las cosas y tratar de empujar de que una palabra tenga ese significado y no otro, ¿no? mm, Y con eso se juega mucho en el control social. Esto no es algo de ahora. ya. Lo que pasa es que ahora se está haciendo con mucha insistencia y no se permite el debate científico, que ha sido una de las características Te de dicen la que lo puedes hacer, ciencia. pero en los foros que corresponde, a los cuales no tenemos acceso Claro, ni opinión. claro, claro, sí, es muy lamentable, la verdad. Vale, Es muy triste lo que está pasando, la ya. censura, la imposibilidad de un debate realmente plural, ¿no? Mm, Eh, y por eso es que hoy en día yo me avergüenzo
de llevar ese mote de divulgadora científica, ¿sí? Ujú. Y desde el concepto que se está eh, Promulgando. promulgando, pues no, yo no quiero que me asocien con eso. Ya. Además, hay una cosa que creo que es clave también, que es que siempre hubo etiquetas, siempre hubo conceptos, pero yo veo un afán exagerado por determinadas etiquetas que parecería que nos las regalan, pero que tenemos que comprar, y que cada vez lo que voy viendo es que si tú estás etiquetando y conceptualizando, de alguna manera esas son acciones puramente mentales. Entonces, en el trasfondo que yo observo es que me están llevando hacia una comprensión humana exclusivamente mental y no con una mente abstracta, que es donde surgen las ideas, donde surgen esa luz, esa intuición, ¿no? Es, a la Sí, vez es quitarle a la es ciencia el limitante, alma. es limitante, Sí, por lo tanto, eh, eh, que vamos, ¿para qué limitarnos, no? Sino ya, al contrario. Y pertenece también un poco a la cultura del hemisferio izquierdo, es decir, ahí es donde que iba. vivimos en las culturas avanzadas, vivimos cancelando prácticamente el hemisferio derecho. Ujú. Entonces, bueno, son propuestas que son limitantes. Por lo Ya. tanto, yo no quiero ese tipo de límites y Mm. sobre todo no quiero ese tipo de límites en lo que sea investigación, desarrollo, porque ahí tenemos que trabajar yo como soy artista, pues yo me encuentro, hay un lugar de encuentro, por eso tuve durante tantos años el proyecto Uniendo la Ciencia con el Arte, Sí, un lugar de encuentro con los científicos, que es esa posibilidad, esa, esa necesidad de poder tener una mente abierta, amplia, de poder utilizar todas nuestras capacidades, y no solamente el hemisferio izquierdo, ujú, todas nuestras capacidades para poder concebir, para poder descubrir, para poder encontrar soluciones a los problemas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, Cuando se hace en un ámbito tan reducido de pensamiento, y con el peligro de acercarse al pensamiento único, ya. donde si nos metemos todos en un pensamiento único, el control de nuestras acciones, de nuestras decisiones, es tremendamente fácil, Ya. ¿no? Entonces, sí, bueno, Muy, muy fácilmente dirigido. claro, muy dirigido. Y por supuesto, también creo que a cualquier persona con un poquito de sentido común, Mm. pues le molesta bastante esta censura global que estamos viviendo en nuestro derecho constitucional, porque en casi todas las constituciones, es decir, en casi todos los países, su Sí, constitución contempla el derecho a opinar libremente. libremente, Y no ser pues, discriminado por ello. y no ser discriminado por ello, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo? ¿No? Ya, tenemos margen de maniobra. Es como que se vuelve a repetir la historia y y otra vez, Ya, volvemos a repetir los mismos errores, ¿no? ya. Entonces, huele demasiado a dictadura. Mm. Y yo me he criado en una dictadura y la verdad es que no quiero volver a vivir una cosa así. Ojalá nunca más en mi vida tenga que volver a vivir una vida así, Ya, bajo una dictadura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que puse ayer fue un poco la expresión de esta tristeza y de esta... eh,
no voy a comulgar con este concepto al que hoy le quieren poner a la palabra ciencia, ¿no? ¿Y hubo algo que hizo quebrarte en ese aspecto o fue un cúmulo de circunstancias y cosas que tú has visto? Una trayectoria, Sí, el haber conocido eh, eh, el ámbito científico desde más de cerca, el haber compartido, el haber trabajado con científicos, eh, experiencia de vida, ¿no? ya. Y, y, y bueno, también un poco cuando firmas contratos o cuando te expones públicamente, pues incluso las agencias de publicidad, las agencias de marketing o los representantes o los organizadores o los managers te exigen de alguna manera que te etiquetes, ¿no? Mm. Eh, entonces, claro, yo decía, bueno, yo soy artista, ¿no? Pero dentro de eso, pues también hago divulgación de temas científicos, hago investigación, estoy certificada como analista eh, electrofotónica, eh, eh, tengo formación en las ciencias de la comunicación. Entonces, es un rango muy amplio y a mí siempre me molestó esto de tener que etiquetarme en una profesión o en una, ¿no? Pero Sí, bueno, la necesidad del mercado, digamos, de alguna ya. manera lo exige. Y entonces, hoy en día, pues a mí no me resuena Mm. el decir que soy divulgadora científica justamente por el concepto que tiene la gente ahora de lo que es la ciencia, o el concepto, no todos, por supuesto, sino la gente que se cree toda esta manipulación dialéctica que se está utilizando, ¿no? Ujú. Como has estado tan de cerca con científicos de verdad, eh, ¿cuál es la vida de un científico? O sea, ¿qué investiga? ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Quién las propone? ¿Quién las financia? ¿Tiene libre elección de hacer lo que él crea conveniente? O está todo bastante encauzado hacia unas directrices? De acuerdo cómo es el protocolo, digamos, de comprobación científica, un estudio científico con todos los pasos que se requieren es carísimo. Así que un investigador para poder demostrar su teoría necesita una financiación muy importante. Es decir, que a menos que él mismo sea millonario, va a Ya, necesitar la que no financiación, es el caso de la mayoría. que no es el caso de la mayoría, pues va a necesitar la financiación de alguna empresa o de alguna organización Mm, oficial o gubernamental para poder desarrollar esa investigación, ¿no? Y esa comprobación de esa hipótesis que pueda tener el científico. mm. Así que la mayoría de los estudios científicos están financiados por quienes tienen interés de que el resultado de esa investigación beneficie su negocio. Esto es en la mayoría de los casos. Hay Ya, muy pocos en el mundo, muy poquitos investigadores independientes que, que, que cuentan con ese aval económico como para poder desarrollar no solo la investigación, sino la comprobación y luego la publicidad, o sea, el compartir esos conocimientos, donde también, bueno, se hacen a través de revistas especializadas mm, que tienen sus comités eh, de, de, de
de jueces, digamos, para que lo entienda la gente, ¿no? Que Ujú. van a darle un visto bueno a esa publicación para que se realice o no en el medio. eh, y bueno, también es un embudo. No todo va a entrar ahí, sino que eso hay que pagarlo también o hay que tener una trayectoria muy avalada eh, eh, para poder que una de estas publicaciones que son respetadas en el ámbito científico accedan a que ese estudio sea publicado, ¿no? Mm. Yo en mi cercanía con lo científico, digamos, de campo, no es tan cercano, pero me sorprende mucho que la gente se imagina que el científico gana un sueldo con muchos ceros, que tiene un ámbito de trabajo espectacular con unos medios a su alcance impresionantes. Y después cuando te vas a la realidad, ves Claro, a gente que está obligada a publicar, porque de eso depende su carrera, o sea que tiene que publicar sí o sí, con sueldos muy precarios, donde tú propones una línea de investigación, alguien te la financia y entonces sí, de alguna manera la élite financiera es la que permite que se dé hacia dónde se encamina la investigación. Entonces ellos avalan o no avalan. Tú puedes exacto. investigar lo que quieras, Si no tienes está a medios. favor de sus intereses, Sí. entonces ahí, bueno, van a avalar, van a financiar, Mm. y si no, pues no. Entonces, hay mucho conocimiento que se queda por el camino. eh, y bueno, no sé, tenemos el ejemplo de Nikola Tesla, por ejemplo. Esto no está sucediendo solamente ahora, sino que viene sucediendo desde casi siempre, ¿no? Ya. Eh, donde Nikola, pues Tesla estaba muy embarcado en intentar traer electricidad gratuita a toda la población a Mm. través de la captación de energía de los rayos de las tormentas con una torre, ¿no? Eh, y claro, en esa época los que podían financiar el proyecto, los banqueros, eh, estaban invirtiendo en cobre porque era la época de los cableados eléctricos, ¿no? Ya. Entonces, el hecho de que esta tecnología que proponía Tesla les iba a tirar el negocio abajo, pues le quitaron toda la financiación. Bueno, Tesla, que era uno de los genios, ¿no? Prácticamente murió en la pobreza, Sí. abandonado por Una habitación ¿Por de qué? hotel. ¿Por qué? Claro, porque eso que él estaba descubriendo, eso que él podía llevar a cabo, Mm. iba en contra de los intereses económicos de la élite financiera de esa época, ¿no? Y después también yo creo que esas figuras que no se estudian en los libros de historia han sido utilizadas casi como mártires o como condicionamiento para decirte, Tesla murió en una habitación de hotel, él solo, viejecillo, Mira sin lo que te puede atención. pasar. Ahí quería ir. Mira lo que te puede pasar. No, eso es terrible, pero yo creo que no solamente en la ciencia, sino en muchos ámbitos, ¿no? Ya, Hay muchos profesionales trabajando prácticamente bajo extorsión. ya, Eh, entonces, bueno, pero eso sucedió siempre, ya. siempre. Hay un punto clave en la historia también, yo creo, que es en Pasteur y Deschamps, que los dos proponían como dos caminos distintos, ¿no? Para seguir trabajando. Uno era profesor, otro era alumno. eh, y ahí el dinero hizo el trabajo que tuvo que hacer y se decidió la que más le convenía a ellos. Y desde esa, que ya hace muchos años,
Hoy Sí, en día, el ver los virus y las bacterias como enemigos eso es. eh, que nos pueden atacar y entonces va a venir alguien o algo que nos va a salvar de ese enemigo, cuando en realidad los virus y las bacterias son parte de la vida, de la naturaleza, y si no existieran, nosotros tampoco. Es decir, eh, es más, nuestro cuerpo es un conglomerado de virus ¿Cuántos y de millones de bacterias. bacterias? Mira, de 10 seres unicelulares que forman nuestro cuerpo, solo uno tiene ADN humano. El resto son todos seres, bacterias, virus y otros unicelulares, parásitos, hongos, que forman parte de la naturaleza. No son enemigos, son parte de nuestro cuerpo incluso. Y Ay, esa visión de, esa estrategia de ujú. eh, inventar un enemigo eh, que además nos asuste, porque la manipulación, Necesita el el miedo. control social a través del miedo viene de casi los inicios de la humanidad, ¿no? Ya. Entonces, el inventar, digamos, un peligro y luego sale el héroe que va a traer El Salvador. el salvador que va a traer la solución, ¿no? Una solución que, bueno, que alguien o los gobiernos va a tener que comprar, ¿no? Además, es una estrategia cuando la ves, porque hasta que no la ves es como si tuvieras un velo que no te permite dirimirla de cualquier otra, se aplica en todos los ámbitos de la vida. Y a las organizaciones barra instituciones les encanta. Eh, pero es muy común, o sea, no es exclusiva de un campo de que digas, pues este campo es el único que la usa. No, Claro, no, en todos no. los ámbitos, es de la naturaleza humana. Bueno, hay una cosa que siempre, desde hace mucho, por ejemplo, aunque no venga al cuento, se usa en política como para justificar las corrupciones y es cuando generalizan la mierdecilla y dicen, es que el ser humano es corrupto de naturaleza, por Mm, naturaleza. Y digo, pues igual no, igual es tu comprensión. Pues con esto más o menos un poco parecido, creo yo. mm. Pues bueno, en nuestros instintos funciona, digamos, el- el- la búsqueda del beneficio, ¿no? Como cualquier organismo, es decir, ir a conseguir el alimento, ¿no? Acercarse a lo que uno necesita o quiere y el alejarse, digamos, de aquello que puede resultar peligroso. Ujú, Y este cambio de perspectiva, esta manipulación de la percepción, pues hace que en muchos casos terminamos haciendo lo contrario. Es decir, qué paradoja, ¿no? nos acercamos a lo realmente peligroso y nos alejamos de lo que nos puede beneficiar. Bueno, creo que hemos hecho un vistazo así por encima y que tu post que ha dado para mucho. Y nada, pues gracias por mostrar ese punto de vista desde esa perspectiva en concreto. Y ahora, si te parece, acabamos con tus consultas en Lanzarote. ¿Nos cuentas qué método usas o cómo son todo eso? Bueno, yo desde hace muchos años que estoy trabajando con las emociones, ¿no? Ajá. Estoy enfocada en poder desarrollar, activar en las personas sus capacidades, sus talentos, ¿no? Eh, de autorregulación, de gestión de las emociones, porque no te olvides que
toda decisión que tomamos y toda acción que hacemos está basada en lo que sentimos. ¿Eh? Sí. No, entonces, lo que sentimos es tremendamente importante para nuestra vida. Dice que la emoción es la que toma la decisión y después la razón la intenta justificar, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, pues yo estoy ayudando a las personas en modo consultas de sesiones privadas, Ajá, no solo aquí en el estudio de Lanzarote, sino online también. ok. Eh, 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 bueno, tengo clientes de todos lados, eh, por esta facilidad que tenemos ahora de poder comunicarnos Mm, virtualmente, digamos, a través de Zoom. Y las sesiones duran 2 horas. ajá, eh, los ciclos son una vez a la semana, o sea, tenemos una sesión a la semana, durante cada sesión 2 horas, y allí pues vamos muy directo a tratar de resolver el conflicto que esté viviendo la persona en el presente. Es decir, nos enfocamos y yo trato de acompañar a la persona y ayudarle a través de ejercicios neurofisiológicos, ejercicios que incluyen, bueno, todo este abanico ujú, de técnicas que se llama homostesia, el arte de sentir la vida, donde entra la gestión emocional, donde entra eh, el conocerse, el autoconocimiento, el conocer cómo yo reacciono ante determinadas situaciones, eh, qué capacidades tengo yo para poder cambiar mis reacciones cuando éstas van en contra de mí. Eh, y, y bueno, hace muchos años que vengo haciendo esto. De hecho, también he hecho sesiones ahí en tu centro cuando lo tenías ahí en Madrid. ujú. Y cuando las sesiones son presenciales aquí, pues utilizamos tecnología de sonido, tecnología de vídeo también. Eh, bueno, trabajo con muchas herramientas, ¿no? Mm. Entonces, no sé, sería como una especie de coaching. Es un trabajo que a todo el mundo le resulta increíblemente terapéutico, pero a mí no me gusta llamarlo terapia Ujú. por algo muy parecido a esto que estábamos hablando, por el Sí. concepto que tiene la gente de lo que es una terapia. Ujú. Que piensa, bueno, es el terapeuta el que me va a resolver el problema, o Mm. es el médico el que me va a curar, o es el abogado el que me va a defender. Eh, Delegar eh, la responsabilidad. Delegar la responsabilidad. Y no, pues en la homostesia, pues tú eres responsable de lo que sientes, de cómo actúas, de cómo gestionas tu vida día a día. Y, y pues la parte de divulgación dentro de la homostesia, dentro de las sesiones, es que la gente se da cuenta, conoce, y muchas veces por primera vez, que tiene talentos y que tiene capacidades que se pueden activar para que ellos puedan resolver sus propios problemas, ¿no? Entonces es un acompañamiento Ujú. donde la persona adquiere herramientas que le van a servir para toda la vida, porque son sus propias Importante herramientas, sus reconocer los propias dones capacidades. propios. Claro, claro. El autoconocimiento, que desde mi punto de vista es uno de los caminos más cortos Explícame eso. para resolver los desafíos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Mm. Yo creía que eso era muy tedioso, muy largo, arduo, No, por ¿no? ejemplo, aquí no, Me he puesto en el polimal ahora, ¿eh? sí, no, en mis sesiones, por ejemplo, no trabajamos con el pasado, no, no, no son para sufrir. Es Ya. decir, la homostesia es una técnica, eh,
una tecnología también que no implica sufrir, no es necesario sufrir para poder gestionar lo que sientes. Eh, Justamente por el desconocimiento de lo que son las emociones, Ujú. las sufrimos. Ya. Entonces, pues, toda esa parte de ir a ver las heridas y los traumas del pasado, porque mira, tenemos una propiedad en un fenómeno que sucede en nuestro cerebro, hay una parte de nuestro cerebro que siempre está buscando el porqué, ¿no? El explicarnos por qué, ¿no? Mm. Y esa función nos sirve, es muy útil en determinados casos, pero cuando nos estamos sintiendo mal o cuando estamos teniendo un conflicto para relacionarnos con alguien que no nos podemos relacionar bien, eh, eh, o que tenemos miedos para hacer determinadas cosas, eh, pues siempre como se han llevado hasta ahora la psicología, la psiquiatría, se envuelve a la persona a preguntarse por qué, a descubrir el por qué, ¿no? Y en homostesia es un para qué. Entonces ya nos evitamos todo ese rollo de volver a las heridas, a darle ahí, que hacen que como nuestras células pues están en tiempo real, volvamos a revivir una y otra vez momentos horribles de nuestra vida. Bueno, desde el punto de vista de la homostesia eso no es necesario. Así que en las sesiones no se sufre, aunque sí, aunque sí estamos todo el tiempo llevando a la conciencia Ujú. cosas que puedan estar, que la persona, los puntos ciegos, ¿no? Que la persona no puede estar viendo de su propia vida, de su propia conducta, de su propio sentir, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo. Estoy participando todavía de algunos congresos, pero online, Ujú. porque todas estas restricciones que no facilitan para nada que nos reunamos, ¿no? Más bien Eh, todo lo contrario. claro, entonces, pues, eh, y bueno, y si alguien quiere conectar conmigo, pues estoy en Facebook, estoy en Instagram, o ponen directamente mi nombre en Google y ahí me van a encontrar cómo conectar conmigo. Qué bien. Bueno, pues muy bien, qué gusto, Bianca, poder compartir ahí un poquito, echar una charlita viéndonos a la cara, que hacía tiempo ya. Sí, sí. Y a ver si en algún momento tengo la posibilidad de volver a hacer una terapia contigo, porque cuando yo estuve trabajando en Madrid, eh, fue muy revelador el haber trabajado contigo, Ujú. con el método que tienes, que es fantástico, y, y, eh, y tengo muchas ganas. Aparte de ir un poco, porque tengo un poco de sangre gallega en mi ¿Cu- linaje. ¿Cuánta sangre tienes? Tengo mucha mezcla, pero quiero ir a ver la tierra de algunos de mis ancestros, porque hasta ahora no conozco ese maravilloso lugar. Qué bueno. Eh, Pues nada, ya sabes que aquí tienes un amigo y un guía que te va a llevar por las mejores zonas de esta tierra mágica. ¡Qué lujo! ¡Qué bien! No, es que, bueno, cada uno siempre habla bien de su tierra y yo siempre hablo bien sin desmerecer ninguna otra. Yo creo que cualquier país de todo el mundo es muy similar, pero España tiene muchas culturas, mucha orografía, geografías totalmente distintas, variando muy pocos kilómetros. En Galicia tenemos la suerte de tener muchas rías y cada ría tiene una idiosincrasia distinta a la anterior. Avanzando unos pocos kilómetros, pues te encuentras con un escenario totalmente distinto. Esa diversidad
es muy valiosa, es muy Sí, valiosa. Que haya distintos puntos de vista, distintas culturas, distintas lenguas, porque entre todos nos vamos enriqueciendo ya, con esa diversidad. totalmente. Bueno, pues un gusto, Bianca. Si te parece, lo dejamos aquí ya y ya contactaremos en otro momento. Bueno, muchas gracias, Iván, ¿Vale? por este encuentro y este ratito. Muchas gracias. Venga, Nos vemos pronto. hasta luego. Hasta luego. Chao.